Hola, mi nombre es Andrés Páez, soy profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y también soy investigador en el Centro de Investigación y Formación en Inteligencia Artificial Sinfonía de esta misma universidad. Desde hace muchos años trabajo en lógica, epistemología y filosofía de la ciencia. Mi tesis de doctorado fue sobre cómo la teoría de la revisión de creencias formulada por los lógicos Alchorrón, Geldenfors y Mackinson, conocida como la teoría AGM, podía ser utilizada en la filosofía de la ciencia para dar cuenta de conceptos como la explicación y la comprensión. Y fue en ese contexto en el que me encontré la paradoja de Moore, de la que hablaré más adelante. Como profesor de lógica, también escribí el libro Introducción a la Lógica Moderna, que salió publicado en el año 2007, y actualmente estoy trabajando en una tercera edición de ese libro, que probablemente saldrá en el año 2024. Mi trabajo durante los últimos años ha estado enfocado en dos grandes áreas. Por un lado, me he concentrado en el razonamiento probatorio en el derecho. La investigación científica y los procesos judiciales tienen más en común de lo que uno cree. Ambas son investigaciones empíricas en las que se quiere probar una hipótesis, y las reflexiones de la epistemología y la filosofía de la ciencia son muy útiles para mejorar los procesos de prueba en el derecho. De hecho, esta área interdisciplinaria de trabajo se conoce como epistemología jurídica, y el interés en ella ha crecido mucho en los últimos años en Latinoamérica. Por otro lado, durante los últimos años también he concentrado mi atención en la inteligencia artificial. A diferencia de otros filósofos que se han concentrado en la ética y en los aspectos políticos de los algoritmos, mi aproximación, una vez más, ha sido desde la epistemología y la filosofía de la ciencia. Una preocupación principal es que los algoritmos más sofisticados, algoritmos por ejemplo como las redes neuronales profundas, son cajas negras que escapan a la comprensión humana. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos justificar el uso de estos algoritmos para tomar decisiones importantes para las personas e incluso en la investigación científica si no sabemos cómo funcionan? Esta pregunta cae bajo lo que se conoce como la inteligencia artificial explicable, que es un área de desarrollo muy activa actualmente en el mundo de la computación. Eso en cuanto a mi trabajo. Ahora pasemos un poco a hablar de paradojas. Para mí las paradojas se pueden explicar en términos de una analogía. En las ciencias naturales existe lo que se conoce como anomalías. A veces las teorías más robustas y desarrolladas se enfrentan con aspectos de la realidad que obstinadamente se niegan a ser explicados por ella. Se le hacen ajustes a las teorías, pero aún así las anomalías persisten, hasta que se hace necesario en ocasiones plantear nuevas teorías. Así ocurrió, por ejemplo, con ciertas anomalías en la órbita del planeta Mercurio, que nunca pudieron ser explicadas con la mecánica newtoniana y solo desaparecieron bajo la teoría general de la relatividad, pues que obviamente presupone el rechazo de la teoría de Newton. Para mí las paradojas son como anomalías, pero no con respecto a nuestras teorías empíricas, sino con respecto a nuestras dos principales herramientas para comprender el mundo, la lógica y el lenguaje. Así como tenemos teorías sobre el mundo natural, tenemos teorías sobre la lógica, sobre los diferentes aspectos del lenguaje y sobre la manera en que ambos contribuyen a la formación de creencias y conocimiento. Las paradojas nos han obligado a repensar permanentemente nuestras teorías lógicas, epistémicas y lingüísticas. Lejos de ser un problema, como las he visto como un estímulo, más bien para mejorar nuestras formas de comprender cómo comprendemos. No siempre encontramos respuestas satisfactorias, pero eso no les quita su poder de estimular el pensamiento. Pasemos ahora a considerar la paradoja que nos ocupa, la paradoja de Moore. Para ello les voy a compartir una pequeña presentación. Bien, para entender la paradoja de Moore vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Vamos a considerar la siguiente oración. Está lloviendo, pero no lo creo. Ahora, esa oración está compuesta de dos oraciones simples. Por un lado, la oración está lloviendo, y por otro lado, la oración no creo que esté lloviendo. Es decir, una afirmación fáctica y una afirmación sobre mi estado de creencia. Lo interesante de la paradoja de Moore es que
no está compuesta por dos oraciones contradictorias. De hecho, las dos oraciones pueden ser perfectamente verdaderas al mismo tiempo, es decir, son lógicamente consistentes y yo podría afirmarlas y decir una verdad. Sin embargo, la pregunta es, entonces, si no son contradictorias, ¿dónde está la paradoja? La paradoja está en que no podemos decirlas con sentido. Es decir, hay, hay enunciados verdaderos como está lloviendo, pero no lo creo, que no podemos afirmar porque en ninguna circunstancia yo diría que está lloviendo y al mismo tiempo diría que no lo creo. Lo interesante también es que esta paradoja solamente ocurre en la primera persona y si lo cambiamos a circunstancias de enunciación, digámoslo así, cambia por completo la paradoja. Por ejemplo, si decimos está lloviendo, pero él no lo cree, no hay ningún problema en que yo diga eso acerca de otra persona. También podemos cambiar el tiempo verbal. Por ejemplo, si digo estaba lloviendo, pero no lo creía en su momento, pues también es perfectamente válido que yo lo diga refiriéndome a un tiempo pasado acerca de mí mismo. Y también si meto la frase dentro de un contexto más alto, más amplio, por ejemplo, si digo, supongamos que está lloviendo y yo no lo creo. Dentro de ese concepto, dentro de ese contexto de suposición, no hay ningún problema con decir eh, la frase está lloviendo, pero yo no lo creo. Entonces, la única forma en que realmente genera una contradicción de algún tipo de enunciado paradójico es cuando lo digo en primera persona en tiempo presente. Y cuando lo digo directamente y no dentro de un contexto más amplio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la oración no es lógicamente contradictoria, la forma en que se analiza normalmente la paradoja de Moore es pensando más bien en las condiciones performativas del acto de habla que la expresa y no tanto en función de sus condiciones de verdad. Porque como acabo de decir, la oración está lloviendo, pero no lo creo, puede ser verdadera sin ningún problema. Pero si es un problema de las condiciones performativas, entonces parecería ser más adecuado hablar de enunciados y no de oraciones cuando estamos analizando la paradoja. Es decir, no solamente estamos pensando en las oraciones aisladas y sus condiciones de verdad, sino más bien en las condiciones de uso de cada enunciado, cuál es el contexto en el cual está siendo utilizada la frase, y de esa manera cuando pensamos que hay un contexto en el cual yo no podría decirlo sin caer en el absurdo, es cuando nos damos cuenta que hay una paradoja. Por eso es más interesante pensar en términos de enunciados. Otras personas creen que se podría pensar la paradoja en términos de creencias. Es decir, que si yo creo este enunciado, creo esta proposición, está lloviendo, pero no la creo, estaría cayendo en una especie de autoengaño. Porque por un lado estaría creyendo que está lloviendo y por otro lado estaría creyendo que no creo que está lloviendo, lo cual no es contradictorio, pero crea obviamente un caso en el cual creo algo que justamente no creo. Sin embargo, no hay una solución o una explicación estándar universalmente aceptada de la paradoja, como frecuentemente ocurre con las paradojas, y por eso es que son tan interesantes. Hay un interés en esta paradoja, por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial, porque si pensamos que un sistema puede aceptar la proposición está lloviendo, y si ese sistema se autoasigna creencias, el sistema podría asignarse la creencia de que no cree que está lloviendo y se generaría de nuevo la paradoja de Moore en el caso de una inteligencia artificial. Ahora, si ustedes piensan, por ejemplo, en modelos lingüísticos como los que están surgiendo en los últimos meses, como ChatGPT o como GPT-3 y ese tipo de modelos de lenguaje, esos modelos no tienen este problema porque nunca se asignan a sí mismos creencias. Pero hay otros modelos de inteligencia artificial que son dialógicos y que sí se asignan creencias. Por ejemplo, hay sistemas como Réplica, que es un chat que se usa para personas que sufren de soledad o que quieren tener un amigo virtual o un romance virtual incluso. Y ese tipo de chats sí dicen yo creo tal cosa, yo pienso tal cosa,
y podría suceder que en un momento dado llegaran a caer en la paradoja de Moore porque podrían decir está lloviendo y en un momento posterior decir no creo que esté lloviendo. Entonces la paradoja de Moore sí podría ocurrir cuando los sistemas inteligentes se auto asignan creencias específicas. Ahora, hay dos versiones de la paradoja. Por un lado está lo que se conoce como la versión omisiva, en donde uno dice está lloviendo, pero no creo que esté lloviendo, en donde la negación se asigna es a la creencia. O sea, yo niego que tener la creencia de que esté lloviendo. Y la versión comisiva es la versión en la cual me comprometo con la creencia de que no P, es decir, de que no está lloviendo. Entonces la negación tiene un rango diferente en cada una de esas dos versiones. Y hay una gran controversia acerca de cuál es la relación entre las dos versiones de la paradoja de Moore. Para algunas personas, algunos filósofos, una solución a la paradoja de Moore debería solucionar ambas versiones simultáneamente, mientras que hay una gran literatura que afirma que son independientes y que las soluciones para cada una debe ser diferente. También existe una controversia acerca de si al solucionar la paradoja en términos lingüísticos, también hemos solucionado la paradoja en términos doxásticos, es decir, en términos de creencias, mientras que hay otros filósofos que creen que los dos problemas son totalmente independientes y que una solución a la paradoja en términos lingüísticos no tiene por qué solucionar el problema doxástico. Bien, con esto espero haberles dado una visión global de cómo funciona la paradoja de Moore. Eh, pues sigue siendo un campo de investigación activo hoy en día. Y pues ya con esto tienen por lo menos un abrebocas de cómo se podría enfrentar la paradoja. Muchas gracias.